gracias por toda la información. Terminamos la semana y acá inicia Agenda 7.3. Bueno, iniciamos con un hecho realmente lamentable. Hay quienes no respetan el patrimonio cultural de nuestro país. Felizmente sus actos no quedan impunes. La policía capturó a un ciudadano colombiano de 28 años por haber pintado y haber hecho pintas, bueno, en la fachada de una casona en el centro histórico de nuestra ciudad imperial. Nuevas pintas se registraron en la ciudad imperial en menos de una semana. La policía detuvo a este ciudadano colombiano en horas de la madrugada, acusado de realizar estas manchas en una pared de la calle Cuesta del Almirante, cerca de la Plaza de Armas de Cusco. Al turista extranjero, identificado como Andrés Felipe Palacios, de 36 años, se le halló pintura y, según la policía, admitió ser el responsable del delito. Le hemos encontrado cartuchos con 2 cargas y él ha aceptado que ha pintado en Cuesta del Almirante, ha hecho una pinta ahí. El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para las investigaciones. Por otro lado, la policía identificó al sujeto, que realizó pintas en varios muros incas de la ciudad imperial el pasado 9 de mayo. Según la página web Cusco Noticias, se trataría del artista de origen brasileño Mano Fernando, quien fue grabado por las cámaras de vigilancia acompañado de una mujer. La policía identificó a este individuo luego que las investigaciones efectuadas por los peritos determinara que el grafiti en los murales incas no registrara la palabra Coyo, como en un momento se pensó, sino COP, rúbrica exclusiva del imputado. Terrible, pues esos actos vandálicos de personas de otro país que vienen a pintar nuestros muros como si fueran cualquier cosa, ¿no? Bueno, y cambiemos de tema. Este es el mes de los museos y estos importantes espacios nos permiten conocer de cerca nuestro legado cultural y contarán con diversas presentaciones artísticas, conferencias y sobre todo interesantes recorridos gratuitos para visitarlos con toda la familia. El presidente del Consejo Internacional de Museos, Hans Martin Hinn, visitará este 18 de mayo el complejo arqueológico de Chan Chan y el santuario histórico de Machu Picchu. La inspección se realizará en el marco del Día Internacional del Museo y de la presentación del programa de actividades organizado por el Ministerio de Cultura, que se realizarán durante todo mayo. Entre las actividades previstas para el Día Central destacan las visitas guiadas gratuitas, talleres, conferencias, exposiciones, pasacalles, presentaciones artísticas, entre otras en el Museo de Sitio Guayamarca, la Casa Museo José Carlos Mariátegui, Museo Arqueológico de Ancash Augusto Soriano Infante, Museo Arqueológico Bruning, Museo de Sitio Huacachotuna Chornancamp, Museo Tumbas Reales de Zipán, Museo Departamental San Martín y el Museo de Sitio de Tucumé. También en los museos administrados por la Dirección de Cultura de Ayacucho, Museo Regional de Ica Adolfo Bermúdez Jenkins, Museo Nacional Sicán, Museo de Sitio Cabeza de Vaca Gran Chilimasa y en las direcciones de Amazonas y Huánuco. La Dirección General de Museos del Ministerio de Cultura invitó al público a visitar los museos del país y aprovechar estas actividades sin costo alguno. Bueno, de los museos nos vamos a una importante exposición artística que nos remonta a la época del terrorismo y que además incluye testimonios de las propias víctimas de Sendero Luminoso y que continuará además con las puertas abiertas en el lugar de la memoria hasta este 26 de junio. La violencia expresada por la voz de sus propias víctimas, objetos incautados por la DIRCOTE que evidencian el perfil aterrador de Sendero Luminoso, testimonios que se empoderan de espacios para ser escuchados. Esquirlas de Odio es la primera exposición que muestra la violencia en el BRAEM desde 1980 hasta nuestros días. La idea de la muestra originalmente era mostrar cómo era el pensamiento totalitario de Sendero Luminoso, ¿no? Y ese carácter mesiánico, digamos, de que no hay otra verdad que la suya. La muestra lo que señala es como 2 tiempos. Aquellos que murieron a propósito de esta violencia desquiciada de Sendero Luminoso, pero también aquellos que todavía la siguen sufriendo.
Obras de arte contemporáneo que se ensamblan con archivos audiovisuales de la época para sumergir al espectador en una atmósfera de violencia aún latente y que aún afecta a un gran número de ayánicas de la selva central que continúan secuestrados. La idea es, digamos, tener una narración, ¿no? Pero que sea una narración que pueda incorporarse en nuestra forma de mirar las cosas a partir de todas las disciplinas, ¿no? Es decir, de los datos, de la fotografía, del testimonio audiovisual, también de la cuestión artística, ¿no? Entonces hemos tratado de conjugar todos estos elementos para que quien venga a ver la muestra pueda sentir, o sea, pueda mirarla no solamente con los ojos, sino sentirla completamente. Durante la muestra temporal de 2 meses, Esquirlas de Odio, se realizan mesas de diálogo con distintos colectivos y comunidades. Tener mesas de trabajo en donde van a venir especialistas del Estado, líderes ayánicas, a explicar cuál es la realidad que todavía se vive en el Braem por Sendero Luminoso, ¿no? Hay testimonios de cómo se le daña la vida a una mujer después de un coche bomba, testimonios de una mujer que ha estado en cautiverio muchos años y luego, digamos, ¿qué es lo que estamos haciendo en el Braem para darle salida y solución? Que es la sustitución de cultivos y a políticas de Estado. Voces del pasado con un mismo eco aterrador en el presente, una memoria frágil que necesita ser fortalecida. Esquirlas de Odio en el lugar de la memoria es una invitación para cuestionarnos y actuar frente al odio, para que no suceda, nunca suceda. Interesante pues esta exposición en el lugar de la memoria, que además se une a la exposición permanente que tiene desde que, bueno, se abre al público, ¿no? Para conocer desde una mirada artística, como es el caso de esta exposición, porque ensamblan tanto imágenes como obras de distintos autores contemporáneos en función a la memoria, ¿no? Que es necesario recordar y saber qué es lo que sucede en nuestro país. Y bueno, y quien no ha leído El Principito se pierde de lo importante que es ver el mundo con los ojos de nuestro niño interior, y este clásico de la literatura ahora se puede disfrutar en distintas lenguas como el aymara. Principi Guagua es el resultado de 2 años dedicados a traducir las historias fantásticas de este histórico libro. Bajo el título de Principi Guagua, esta primera traducción fue realizada por el profesor de quechua y aymara Roger Gonzalo en una larga jornada de 2 años. El Principito, el clásico del autor francés Antoine de Saint-Exupéry, ha sido traducido por primera vez al aymara, la lengua nativa hablada por más de 2 millones de personas en el altiplano de los Andes de Bolivia, Perú y Chile, además de un pequeño sector de la Puna de Argentina. Bajo el título de Principi Guagua, la traducción de esta novela universal fue realizada por el profesor de quechua y aymara de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Roger Gonzalo, quien aseguró que el trabajo le tomó alrededor de 2 años. Gonzalo aseguró que la tarea de redactar en aymara el texto del Principito no le fue difícil porque la novela relata situaciones fantásticas, algo usual en los cuentos e historias de la cultura oral de los pueblos de habla aymara. El libro, editado por el argentino Javier Marés, reúne una colección de otras traducciones del Principito a lenguas como el guaraní, el coreano, el esperanto e incluso en texto predictivo T9. El libro, con dibujos en color y en blanco y negro, también incluye un mapa esquemático con la zona de influencia lingüística del aymara según los hablantes y un análisis de Roger Gonzalo acerca de los criterios de traducción utilizados. El Principito es un libro que no solamente es para niños, ¿no? Creo que la invitación a leer El Principito es para los adultos, para ver la vida desde una perspectiva importante, que es la visión de los niños. Y justamente en base a esto, a la lectura de los niños, es un hábito que se debe pues cultivar desde pequeños, ¿no? Y muchos de ellos sienten placer en textos, especialmente si es que son de su interés. Y la industria de la literatura infantil tiene por eso un gran reto, que es formar diagramadores, ilustradores y demás actores que se involucren y conozcan las necesidades visuales de los niños y los libros que prefieren. Leer es un placer, o quizás un padecer para los niños si es que no se cultiva el hábito de la lectura a temprana edad. Enseñar a los más pequeños el mundo que pueden descubrir con tan solo un abrir y cerrar de hojas es algo que no debería, ni por error, pasar desapercibido. Papás tenemos que hacer mucho de nuestra parte. Hemos delegado la lectura a la escuela
olvidándonos que en realidad la escuela ve por el beneficio común de un grupo. Pero si nosotros queremos que nuestros niños sean lectores, debemos empezar a cultivarles el gusto personal. Y cada niño tiene sus aficiones. Los resultados de comprensión lectora dejan cifras nada alentadoras para nuestro país. Por ello, desde hace 10 años, el Ministerio de Educación implementa el Plan Lector en instituciones educativas públicas y privadas. Sí somos una sociedad antes del Plan Lector y después del Plan Lector, porque con todas las limitaciones que puede tener que tiene este proyecto, tuvo un efecto por lo menos positivo en las escuelas. Volvió a poner el libro como centro de una práctica de lectura en las aulas. Las bibliotecas municipales son una oportunidad para descentralizar y dar acceso a la lectura. Sin embargo, estas iniciativas aún no son suficientes. Descentralizar estas propuestas y multiplicarlas, ¿no? De acuerdo a la dimensión de la población que se quiera atender. Y bueno, ahí hablando de Lima, ¿no? Hay que hacerlo también en provincias, pero creo que un elemento clave son las bibliotecas, porque eso permitiría a alguien que quiere leer tener dónde. Jessica Rodríguez, investigadora literaria, señala los retos de la industria de la literatura infantil en nuestro país, orientados a mejorar la oferta literaria. No solo el autor de literatura infantil en el Perú, bueno, tiene algunos años, pero comienza ahora a multiplicarse, sino también el ilustrador, el editor de libros para niños. Entonces nos falta generar profesionales especializados en estos campos, ¿no? Para que toda esta área mejore. Textos que despierten la curiosidad, formas, colores, ilustraciones y sobre todo la libertad de elegir. Esa es la mejor manera de formar lectores. Y solo así, los libros y los niños pueden convertirse en los mejores cómplices de un sinfín de aventuras imaginarias. Grandes compañeros, las personas y los libros. Y hoy a las 7 de la noche la Casa de la Literatura Peruana va a presentar el libro Palabra, Color y Materia de la obra de Jorge Eduardo Eielson, en donde pues se podrá encontrar reflexiones recogidas del coloquio internacional que se realizó en el 2014. Además, también dentro de poco también inicia en esta presentación, van a mostrar el documental Desnudo, que aborda justamente la vida de este gran poeta, dramaturgo, escritor, artista plástico, ¿no? Así que es un buen evento, un buen lugar para ir y disfrutar de hoy viernes. Muchas gracias por acompañarnos, aquí terminamos y nos vemos el lunes en Agenda 7.3. Adiós.